Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Carlos Andrés Hernández Olaya. Pertenezco al grupo 16 de la materia Teoría Electromagnética y Ondas para la carrera de Ingeniería Electrónica. Este es mi documento. De acuerdo, entonces en el presente video lo que nosotros vamos a hacer, pues digamos que esta tarea está diseñada para lo que son las ondas electromagnéticas en medios abiertos. Aquí lo que nosotros vamos a ver es el comportamiento que tienen las ondas con respecto a lo que es su transición en un medio y pues lo que nosotros conocemos como parte teórica lo aplicaremos y por último daremos un ejemplo de la aplicabilidad que tienen, digamos, estos factores que vamos a hallar para la vida cotidiana. Entonces, de acuerdo, aquí lo que nosotros vamos a empezar a revisar, digamos que esta parte se me hace que es súper importante ver. Nosotros sabemos que por decirlo así de esta manera, de izquierda a derecha, lo que nosotros vamos a tener es la parte de la onda magnética. De arriba hacia abajo vamos a tener lo que es la parte eléctrica, y digamos que lo que vemos aquí nosotros a lo largo es la longitud de onda, o sea, digamos que la dirección que tiene esta onda. Más adelante ya les voy a explicar por qué tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, aquí lo que nos da la rúbrica es una tabla en donde nosotros podemos encontrar la conductividad de ciertos materiales y la permitividad que tienen. Entonces nosotros tenemos que la conductividad está dada por la sigla sigma, y lo que nos propone la rúbrica son 5 medios. El medio que yo escogí es el vegetable soil, que es el suelo vegetable. Aquí nosotros entonces podemos encontrar el valor para la conductividad que tiene este medio, y podemos encontrar lo que es la permitividad relativa. Nosotros sabemos que la permitividad absoluta es el resultado del producto de la permitividad relativa y la permitividad del vacío. Recordemos que la permitividad del vacío, digamos que es una constante, la cual aquí nos relacionan, y la permitividad relativa es dependiendo del medio que tenemos aquí, que es 14. Ya veremos nosotros, digamos, que estos datos para qué nos van a funcionar ahorita en los cálculos que vamos a realizar. Entonces lo primero que nos está pidiendo la guía es que calculemos nuestra tangente de pérdida, que es correlacionado de igual manera al ángulo de pérdida. Aquí nos dice que la frecuencia que vamos a tener en la onda está estipulada por los tres últimos números de la cédula, más el número 10. En este caso mis tres últimos son 766 más 10 sería 776 MHz. Entonces encontremos acá que tenemos ya la frecuencia de la onda, tenemos el medio por el cual se está propagando, tenemos la conductividad del suelo vegetable y tenemos la permitividad relativa, que es 14, la permitividad eléctrica. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para hallar nuestra tangente de pérdidas, la cual tenemos en el numerador. Está ubicada la conductividad del material, del medio, y en nuestro denominador tenemos lo que es omega por epsilon. Aquí, como les digo, pues nosotros lo que hicimos fue reemplazar omega, que es 2pi, por la frecuencia de la onda, y lo que hicimos fue pues el equivalente de epsilon, que es la permitividad absoluta. Como yo lo había dicho, es el producto entre la permitividad relativa y la permitividad en el vacío, que es una constante que ya está estipulada. Bueno, posterior a esto, entonces nosotros hicimos los respectivos cálculos. Pues lo que pusimos fue primero, digamos, como todos los parámetros, como están, reemplazándolos. Hicimos el cálculo en la calculadora científica y revisamos en el tester que nos diera los resultados, los mismos que obtuvimos en nuestra calculadora científica. Pues vemos que sí nos dio correctamente. Ahora, como les dije al principio, que les mostré digamos, como la estructura de cómo es una onda electromagnética. Entonces esta tangente de pérdida
para que se haya esta tangente de pérdida, lo que nos dice es que nosotros, digamos, ponemos este comportamiento en un plano de X y Y, donde el ángulo va a estar dado entre estas dos direcciones para los vectores, que es el vector que se ubica en X y el vector que se ubica en Y. ¿Esto qué es lo que nos va a decir? Entre menor sea el ángulo, lo que vamos nosotros a calcular desde X hacia Y, lo que nosotros vamos a encontrar es que nuestra onda va a tener un mejor desplazamiento por ese medio. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se aproxime más el ángulo a ser 90 grados, esto quiere decir que ese medio por el cual nosotros tenemos aplicada nuestra onda va a ser muchísimo más conductivo, o sea, tiene más conductancia. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más conductancia, o sea, tenga más abierto ese ángulo, nuestra onda se va a debilitar más, o sea que digamos que su propagación no va a ser alta. Entre nosotros más tengamos ese ángulo cerrado hacia el vector que está en X, nosotros pues vamos a tener un mejor comportamiento de la onda. ¿Por qué? Esto quiere decir que su permitividad eléctrica va a ser mayor, o sea que cuando nosotros lo tenemos más cerrado el ángulo, la onda va a tener muchísimo más desplazamiento, o sea, va a tener más campo de existencia dentro de propagación de ese medio. ¿Por qué explico esta parte? Porque ya en la tabla que nos está acá dando en el punto 2, entonces digamos que nos muestra la clasificación del medio de propagación en ese medio. Todo lo que nos está diciendo es que si nuestra tangente de pérdida se encuentra entre 0 y 0,1, o nuestro ángulo de la tangente de pérdida se encuentra entre 0 grados y 0 grados, lo que nos está diciendo es que tiene baja pérdida dieléctrica. ¿Qué quiere decir? Entonces que entre más bajo sea su pérdida dieléctrica, mayor longitud va a tener esa onda, o sea, mayor tiempo de existencia va a tener, porque va a ser mucho más prolongado el desplazamiento de esta en este medio. Ese fue el resultado que obtuvimos con el análisis. Y esto lo que a nosotros pues nos va a dar a entender para el próximo punto. Nosotros ya sabemos pues que obviamente la onda que nosotros tenemos en este momento, digamos que está en un medio en donde se puede propagar, digamos que tiene, o sea, se propaga de una manera muchísimo más óptima, porque pues va a tener mucha más existencia dentro del tiempo. Entonces aquí lo que a nosotros nos piden es que hallemos, según estos resultados de esa tabla, lo que es la constante de propagación, que está por la sigla gamma, nuestra constante de atenuación, que es alfa, y nuestra constante de la fase, que es beta. Nosotros, dependiendo del análisis que tengamos con esa, aquí que lo ubiquemos ahí, con la respuesta que tenemos de nuestra pérdida, nuestra tangente de pérdidas, nuestro ángulo, entonces nosotros aquí, dependiendo de eso, usamos pues las fórmulas. Entonces nosotros lo tenemos ubicado aquí en baja pérdida dieléctrica. Nosotros entonces vamos a hallar aquí todas estas fórmulas para entender más lo que es el comportamiento de esta onda en el medio. Nosotros entonces sabemos aquí, ya conocemos lo que es omega, ¿cierto? Que es 2 por pi por la frecuencia, y también conocemos lo que es la parte de la permitividad absoluta. Aquí nosotros lo que hicimos pues obviamente fue formular, como les indiqué, reemplazar, ponemos nuestros resultados después de reemplazar en la calculadora científica y en el tester, y vemos que también nos dio lo mismo, ¿vale? Los cálculos que nosotros estamos haciendo para esto, ¿para qué nos sirve? Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos que de igual manera hallar esto para poder calcular nuestra beta. Entonces nosotros tenemos que eta es la constante intrínseca. Recordemos de igual manera que esta es la relación que tiene la onda eléctrica con respecto a la magnética, o sea, ahí vamos a encontrar la magnitud de esa relación. Tengamos también en cuenta
que el factor de velocidad es la comparación entre la velocidad de mi onda en el medio con respecto a la velocidad de la luz. ¿Por qué les indico esto? Porque si yo calculo la constante de propagación, puedo saber a qué velocidad se va a propagar la onda en ese medio. Entonces nosotros al hacer estos cálculos ya tenemos el siguiente punto, que es calcular nuestra velocidad de propagación, calcular nuestra longitud de onda, y lo otro que vamos a atender es la profundidad de penetración de la onda en el medio. Esto lo que nos va a decir es qué tanto puede, digamos, atravesar esta onda o estar en ese medio en su comportamiento. Entonces nosotros aquí pues tenemos lo que les indicaba, ¿cierto? Lo que es la velocidad de propagación, tenemos lo que es la longitud de onda y la fórmula para lo que es la profundidad de penetración. Nosotros entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento, reemplazamos en nuestra calculadora científica, revisamos con el tester y obtenemos pues que los resultados son los idóneos, ¿correcto? Bien, entonces digamos que todo esto que hicimos desde un principio es para poder llegar a esto. ¿Por qué necesitamos poder llegar a esto? Porque es la finalidad de lo que tenemos que ver en esta guía. Saber una onda electromagnética, cómo se va a comportar en un medio, qué características tiene ese medio para nosotros poder saber ese comportamiento. Conocer lo que es la tangente de pérdida y para qué sirve, por qué funciona de esa manera. Inclusive el gráfico que mostré de la onda, según he leído, digamos que también nos enseña que, por ejemplo, las señales de telecomunicaciones no pueden funcionar entre más cerca estén al suelo, porque digamos que por eso es que la onda electromagnética tiene su parte magnética, lo que es en la parte baja, y por eso tiene que estar esa onda funcionando en partes altas para que las comunicaciones sean más idóneas. Entonces aquí nosotros todo el procedimiento que hicimos fue para poder revisar ese comportamiento de una onda con respecto al medio en que esté aplicada. El ejemplo de aplicación que yo puse acá está dado para lo que es los rayos X. Digamos que aquí lo que resalto sobre los rayos X es la profundidad de penetración. ¿Por qué? Porque digamos nosotros la aplicabilidad que le podemos dar a los rayos X, por ejemplo, es en las radiografías, que es para revisar la parte interna del cuerpo, o para revisar de pronto defectos de algunos materiales, si tienen grietas, si tienen, digamos, las soldaduras también, si una parte mínima está bien soldada y esto. Entonces digamos que los rayos X, nosotros la profundidad de penetración nos va a servir porque eso es lo que nos va a dar es que dependiendo de ese material, ejemplo la piel o por ejemplo lo que es ese material que tiene por dentro una soldadura y que no se puede revisar a simple vista porque digamos es algo que ya está conformado, un objeto que ya está conformado. Con esa profundidad de penetración nosotros lo que podemos es conocer qué profundidad necesita esa onda para llegar hasta ese punto para poder revisar lo que digamos como el fin de ese rayo X que llegue allá y poder revisar lo que está ahí. Esa es una aplicabilidad que pues quise ejemplificar con respecto a para qué nos sirven estos cálculos que estamos haciendo. No siendo más, pues les agradezco muchísimo por la atención, que tengan un feliz día.